pensar de antemano. Son cosas simples que tenemos que hacer que afecten a nuestra mente. 10. Estrés bajo y estimular entornos, distintos tipos de música, color, fragancias, mejoran el desempeño. Los que han estudiado el cerebro saben que si no tienen suficiente énfasis, el cerebro se encoge un poquito. Si no tienen estrés suficiente, el cerebro se encoge un poquito. Entonces podemos cambiar nuestro entorno para mejorar un poquito. Y a más largo plazo, la ingeniería en reversa del cerebro. Ahora la Unión Europea tiene un proyecto así, Estados Unidos también. China también tiene un programa nacional para eso. Ahora estamos en la gran carrera del cerebro. Esto está fantástico. Y encima de eso tienen a Google haciendo un proyecto de inteligencia de cerebro, y IBM Watson también tiene un proyecto. Tomen esos 5 elementos juntos y cómo pueden interactuar para hacer que las computadoras y nuestros cerebros trabajen mejor en nuevas relaciones y sean interdependientes para el 2050. La idea de genios aumentados no es tan loca. Quizás es simplemente una predicción. Les doy 2 Perúes. Un Perú en que toman todo esto seriamente y tienen inteligencia creciente como un objetivo de la educación, y junto a los clubes de salud tienen clubes del cerebro, etcétera. Les doy un segundo Perú. No lo hacen. En el 2050, ¿cuál es la diferencia entre los 2 Perús? Epigenética aplicada, esto es nuevo. Podemos hacer una diferencia en nuestros genes en una generación. Hay muchas cosas éticas aquí. ¿Tenemos derecho a hacer esto? El clonarse, por ejemplo, ¿uno tiene derecho a clonarse? Hay muchas cosas éticas aquí que no se han resuelto. Y por supuesto, a mí me encantan los microbios de diseñador para comerse la placa del cerebro. Ese es el que me encanta. ¿Cómo incrementar la inteligencia nacional y la inteligencia nacional colectiva de los humanos? Estamos trabajando en esto en un proyecto de aprendizaje. Tenemos 50 nodos en todo el mundo, 50 desafíos, y estamos conectando estos cerebros. También tenemos datos, información, inteligencia, conocimiento que interactúa con todo esto, y software para decisiones en combinación. Antes, y todavía hoy, la manera en que se tomaban las decisiones normalmente era que se reunía a los sabios, se tenía una conversación y luego el presidente o quien sea decía, ok, he escuchado a los sabios, he recibido un buen consejo, sigamos adelante. Ok, perfecto. Pero de ahí viene el Internet y los chicos dicen, yo no necesito a esos sabios, yo hago mi análisis, regreso y luego les doy una buena sugerencia. Entonces, los matemáticos del grupo, los econometristas dicen, un ratito, dame todos los datos, yo voy a hacer un modelo de cómputo y eso es lo que va a tomar la decisión. Cada uno de esos enfoques está bien. Cada uno tiene sus ventajas. ¿Por qué no crear un sistema en que se tome lo mejor de los 3 enfoques integrados en un sistema? Eso es un sistema de inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva emerge de la integración y sinergias entre datos, información, conocimiento, software, hardware, expertos y otras ideas que continuamente aprende de retroalimentación para producir conocimiento justo a tiempo para tomar mejores decisiones, que todos estos elementos se actúan solos. Nuestro proyecto tiene esto y le llamamos el sistema de inteligencia de los futuros globales. A la derecha no le gusta la palabra colectiva, a la izquierda no le gusta la palabra inteligencia. Estoy en problemas. Entonces, imagínense también que van a Egipto y dicen, vamos a crear un sistema de inteligencia colectiva. Y dicen, no, esa no es una buena idea, dice el hombre de Washington. Y realmente lo estamos haciendo
cambiando en Egipto. Los nombres van a cambiar. En 1973, mi primer correo electrónico lo mandé en 1973. Yo estaba mandando un correo electrónico, entonces lo llamamos comunicación mediada por computadoras. Qué feo nombre. Ahora se llama email, correo electrónico. Los términos cambian, los conceptos no. La idea es integrar todo esto. Así como ustedes tienen su propio sistema de correo electrónico, tienen sus hojas Excel, sus bases de datos, todo el mundo puede tener su sistema de inteligencia colectiva propio, y las corporaciones también. Los países como Egipto pueden tener su sistema de inteligencia colectiva. Necesitamos una plataforma común para pensar sistemáticamente, no cerrarnos los unos de los otros. Tenemos todo tipo de opiniones en los periódicos, etcétera, extremas, etcétera. A los moderados no les interesa. Necesitamos una plataforma común que junte a las políticas del gobierno, la investigación, los expertos, los sistemas que apoyan las decisiones, y que el público también pueda comentar para poder tener retroalimentación del público también, sacando todas las cosas del odio, las lisuras, etcétera. Pero se puede crear un sistema de inteligencia colectiva porque la explosión de la información es tan grande, la sobrecarga tan grande, que ¿cómo rastrearla? Esa es una respuesta. Ahora, la impresión en 3D. El año pasado se hicieron riñones que duraron 3 o 4 meses, pero bien. Hace 5 años, si alguien te decía que iba a haber impresión en 3D en biología, decía sí, en plástico, sí, para ajedrez, piezas de ajedrez, ya, pero no un riñón, ¿no? ¿Y qué pasa si podemos reemplazarnos por completo con impresión 3D? ¿Cuánto tiempo podríamos vivir? Y las de 4 dimensiones, por ejemplo, se imprime algo en 3 dimensiones y con ciertos puntos de tensión, y luego de imprimir comienza a ensamblarse a sí mismo. A eso se le llama de 4 dimensiones. ¿Por qué se le llama 4 dimensiones? Porque el tiempo, por lo menos, es una medida del movimiento. Más que eso quizás, pero por lo menos es una medida del movimiento. Entonces, si imprimen algo y no se mueve, eso es 3D. Si lo imprimen y tiene moción, entonces le llamamos 4D, y por eso se llama 4D. Eso va a ser fantástico en el espacio. Imagínense algo que se ensambla a sí mismo en el espacio. Tenemos todo tipo de estilos. Si quieren cambiar el estilo de sus zapatos todos los días, pueden hacerlo. Toman el mismo material y vuelven a hacer sus zapatos. A la nanotecnología de todo. Tenemos 2 enfoques respecto a la nanotecnología. El primer enfoque, que es el que estamos usando hoy, son grandes máquinas que hacen pequeñas cosas. ¿Han escuchado de la ropa con nanotecnología que le echan un vaso de vino y no pasa nada? A veces las superficies son muy duras, eso se hace con nanotecnología también, y eso lo hacen grandes máquinas que hacen cosas pequeñas. Eso ocurre hoy. Y esto no es eso. Esto es dentro de 10 o 20 años. Es donde las cosas chicas hacen cosas chicas más grandes, chicas más grandes, chicas más grandes, hasta que hacen una casa. Así funciona la naturaleza. Una hoja es un dispositivo que se autoensambla y es nanotecnológico, digamos. Eso hace una plantita. Entonces estamos aprendiendo cómo lo hace la naturaleza. Nos va a tomar un tiempito, pero es una gran cosa, porque si aprendemos a hacer esto, entonces podemos crear en nuestra casa cosas mucho mejores que la impresión en 3D. Porque con este sistema no tiene desperdicio. Si tienen todas las moléculas y átomos donde queremos que estén, ¿dónde está el desperdicio? No hay residuos. Fantástico. Fantástico si sucede. A esto se le llama fabricación molecular y todavía no estamos ahí. En cambio, esto sí. Este es un dispositivo nanotecnológico, es una bicicleta súper fuerte, flexible y ligera.
Los dispositivos más pequeños no están aquí, pero hay experimentos. Entonces, estos dispositivos sirven, por ejemplo, para chequear el cuerpo y ver que todo esté funcionando bien. Los paneles solares flexibles que se ponen en todas partes para producir electricidad. Esto será fantástico si ocurre. Imagínense que están haciendo nanotubos, ¿no? ¿Saben qué es un nanotubo? Pero imagínense que los trenzan, y trenzan la trenza, y trenzan la trenza de la trenza de la trenza, y hacen material extremadamente fuerte, pero flexible, que puede subir al espacio como un elevador, como un ascensor. Cuando usan un ascensor en un hotel, ¿no es cierto? El peso baja y ustedes suben. Y el peso sube y ustedes bajan. Y eso es exactamente esto, solo que es grandote. Significa que no tendrán que tener cohetes volando, ni tendrán que usar combustible para los jets. Y esto puede funcionar con energía solar. Entonces suben y bajan en el espacio. No sabemos si el control de calidad lo va a lograr, porque 22.300 millas son montones de millas teniendo las moléculas en el sitio adecuado. No es imposible, pero difícil. Lo están trabajando en NASA. Si pueden hacer eso, cambiará la naturaleza del espacio. Podrán ir al espacio orbital por un fin de semana y bajar. Y para aquellos que están en la industria de la fabricación, ustedes saben que la gravedad afecta la precisión, y sin gravedad la precisión es fantástica y se controla la temperatura mucho mejor que en tierra. Aparte que de repente algún día tendremos que irnos del planeta. A ver, una tarea para su casa. Hay una persona que hizo un estudio, pueden hacer una búsqueda en Google, que dice que los polos magnéticos están perdiendo poco a poco con el tiempo su fuerza. En el pasado eso ha ocurrido, pierden su fuerza y entonces se revierte. No es fantástico, pero se puede sobrevivir. A lo que no se puede sobrevivir es si todos los cambios, y eso es lo que él está estudiando, eso significa que la radiación solar nos mata a todos, incluso las cucarachas. Eso sí es súper serio. El estimado más rápido es que tenemos, según él, es que tenemos 500 años. En ciencia hay que hacer referencias cruzadas, hay muchos estudios que hacer, pero les digo que como seres humanos tenemos que tomar esto seriamente, ya sea para refutarlo o hacer algo al respecto. De repente podemos ponerle un escudo a la Tierra, de repente, si no, de repente nos tendremos que ir al sistema solar. Tenemos bastante tiempo para pensar en esto, pero hay que tomarlo en serio. Para mí, esta es una de las amenazas más grandes. Si no tenemos esta burbuja magnética suficiente, la aurora boreal va a estar por todas partes y listo. Y la computadora cuántica. Le he puesto una bandera china. De repente serán los primeros. Quizás Estados Unidos o China ahora han estado en un ping-pong por varios años. A ver quién hace esto primero. La nanorobótica, la impresión 3D, la inteligencia artificial hace que esto se vea obsoleto. Una fábrica tiene retorno de la inversión a los 10 años, quizás 15, 20, y quizás no quieren apostar en esto, ni no saben de lo que estoy hablando. Entonces, ¿qué cosa hacen? Una de las cosas que pueden hacer, esto es métrica anticuada, digamos, y hacen una lista de las cosas más importantes para tecnología, sistemas sociales, políticos, económicos, etcétera. Hacen una lista de lo más importante y repiten la misma lista arriba. Y en este ejemplo dice, si la nanotecnología continúa como pienso, ¿cómo va a afectar la biología sintética? Un ejemplo. Quizás el ADN
no tiene solo estas 4 estructuras moleculares, sino que tiene 6. ¿No es cierto? Hagan su búsqueda de Google y van a encontrar que hay 2 moléculas nuevas en el ADN y se repiten a sí mismas. ¿Qué pasa si la biología y el material artificial y el ADN se fusionan, por ejemplo, entre sí? No digo que va a suceder, pero es un truco para pensar, para tratar de pensar las posibilidades futuras. ¿Cómo podría la biología sintética cambiar la robótica o la impresión en 3D, la biología sintética, etcétera, 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 etcétera? Les garantizo entonces una cena, donde sea en Lima, que si ustedes hacen esto, van a tener una idea en su mente que no habían tenido antes. Tendrán los elementos y reorganizan su pensamiento. Nuevo pensamiento es poner nuevas combinaciones juntas que no estaban antes ahí. Y esto los ayuda a hacer eso. La fabricación robótica, agricultura robótica, etcétera, esto ya existe hoy día. Y esto manda información al satélite, le dice al software dónde moverse, la nutrición, etcétera, y no hay ni un ser humano que participa en esto, involucrado. ¿Cuántas cosas distintas como estas podemos hacer? Incluso los abogados se automatizarán con inteligencia artificial. Si tienen un problema con los abogados, disculpen los profesionales de la profesión legal. El futuro artificial está ahí. En fin, esto es una implicación seria, porque si estas cosas van a ocurrir o fueran a ocurrir, entonces tendríamos un problema de desempleo de largo plazo, ¿no? Necesitamos X, Y, Z personas para que la economía funcione. ¿Y qué pasa si ya no se necesita? De repente se necesita solo el 20% y el 80% de desempleo. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería un país con 80% de desempleo? Bien inestable. Entonces, ¿cuál es el propósito del trabajo, de la vida? ¿Somos solo animales económicos? No. Alguna gente dice que somos seres espirituales. Al menos somos interesantes. Podemos tener una civilización más interesante. Los historiadores occidentales nos dicen que la filosofía comenzó con una casta de Egipto, de sacerdotes, con bastante ocio. Entonces, ¿qué pasa si tienen un montón de gente, genios aumentados y 30% libres simplemente para pensar? Podemos inventar nuevos conceptos económicos. Muchas de estas cosas no están ocurriendo, pero tenemos tiempo para pensar estas cosas juntos. Sabemos que los anteojos, microscopios, telescopios, etcétera, han afectado nuestra conciencia por años. Y toda esta tecnología futura, ¿cómo va a afectar nuestra conciencia? ¿Nos vamos a fusionar con la tecnología? ¿Vamos a luchar contra ella? ¿La vamos a dejar detrás? Alguna gente ve películas de ciencia ficción donde la inteligencia artificial va tan rápido en la que lucha contra los seres humanos. Parte de la ciencia ficción está ahí para advertirnos, así que están advertidos. Hay un grupo de escritores de ciencia ficción, uno de ellos tiene un proyecto en Canadá que en cooperación con la Casa Blanca y la Universidad de Arizona, que dijo: demasiada ciencia ficción negativa, tenemos que tener algunas cosas positivas también. Todo no tiene que ser negativo, es malo para la mente inconsciente de la civilización. Durante la Guerra Fría, la mayoría de la gente pensaba que íbamos a reventar. Con la Unión Soviética y Estados Unidos tendríamos la Tercera Guerra Mundial. ¿Y eso no está acaso en la mente inconsciente de nuestra civilización? En el 75. ¿Por qué se iba a tomar el año 2000 seriamente? La mente inconsciente tiene mucho que ver con lo que hacemos. Si pensamos que no hay futuro positivo, regresamos a la primera pregunta: ¿para qué tratar? Mi propio punto de vista es que si no podemos ganarles, hay que unirnos a ellos, hay que unirnos con todo esto tempranamente y evolucionar juntos, porque solamente nosotros contra la inteligencia artificial, yo creo que vamos a tener un problema.
Entonces, ¿qué tipo de filosofía sería esta? La tecnología consciente es la de seres humanos que se convierten en cyborgs y de entornos construidos que se convierten en inteligentes. Todo esto se puede fusionar en la era de la postinformación. Esta es mi tabla de esto. Nos da un sentido general de la dirección. Tenemos la era agrícola, industrial, información y la de la tecnología consciente. El producto antes era alimentos y recursos. Fíjense, cada era no elimina la era anterior. Todavía tenemos recursos, todavía tenemos alimentos, pero no tanta gente tiene que hacerlos, pero se los tiene todavía. Cada uno de estos se construye sobre el anterior, como el antiguo cerebro. Y este cerebro de aquí adelante no reemplazó al otro, sino que tomó nuevas funciones, nueva creatividad. Esto hace funcionar el sistema digestivo y también queremos que los sistemas de la civilización sean así. Siempre se me recuerda la Iglesia Católica en un gran centro de Ciudad de México. ¿Qué cosa se tiene debajo? La otra religión. Una cosa se construye sobre la otra. Igual sucede con el poder. La religión está todavía aquí, no ha desaparecido. Pero los Estados-nación crearon un nuevo poder encima de esto. Las corporaciones también. Y por eso es que las corporaciones y gobiernos se están peleando un poquito ahora. Y igual que la religión y los Estados-nación, que tuvieron problemas. Napoleón, ¿se acuerdan? Le agarró la corona a la iglesia y le dijo, yo me corono yo mismo. Esto nos da un sentido de la dirección. Y he hablado ya también de los enlaces en el lado de los productos. Y el poder termina en individuos, porque si todos los individuos son genios aumentados en el 2050 y pueden tener acceso a todo esto, toman el poder de los Estados-nación. ¿Quién tiene acceso a mí? Es como con un gobierno, ¿no? O si también tengo una visa gubernamental o una tarjeta Visa que me da mucho poder. Entonces, en el lado de la riqueza tenemos la tierra, el capital, el acceso. Y si uno es aburrido, no es rico en el futuro. Pero con la tecnología, conciencia es la manera en que uno es, en la que uno vive, en la que uno se emociona. El lugar se convierte en la emoción, no es una ubicación. En la era de la información todavía tenemos la oficina, y en la era industrial la fábrica, y en la era agrícola la tierra y los recursos, ¿no? Esto nos da un sentido de la dirección. ¿Cuál es la agenda? Entonces, ¿cómo entender estas cosas? Tenemos 15 desafíos globales. Sería lindo si el Perú tuviera sus propios desafíos. Algunos serán los mismos, pero no todos serán los mismos para todos los países. El agua en Arabia Saudita es diferente que el agua en Finlandia. ¿Cómo se puede lograr el desarrollo sostenible para todos a la vez que se resuelve el cambio climático global? Ustedes han escuchado que la decisión actual en el mundo es ir a 450 partes por millón. En mi modesta opinión, eso no tiene sentido. La gente dice, no, usted no entiende. Esto es experiencia política. Hemos hablado con todos en las Naciones Unidas. 450 está bien, va a funcionar. A la naturaleza no le interesa la rapidez política. Tenemos que jugarle al 350. Estamos a 400. Ya han escuchado cómo las cosas se derriten y todo esto ya está ocurriendo a 400. Sin ni una molécula más va a la atmósfera de los gases con efecto de invernadero, el calentamiento global continuará, solo que más lentamente, pero continuará. 400 no es sostenible, 450 no es sostenible, 350 lo es. Entonces tenemos que pensar en regresar. ¿Cómo hacer? Yo sugeriría que cualquier país puede ir a las Naciones Unidas en septiembre, cuando tienen la reunión anual, y dar un discurso y decir,
quiero una resolución general de que los Estados Unidos y China sean forzados a un acuerdo para bajar a 350 en 10 años. Y la gente dice, no, no se puede. Sí, también decían que no podía irse a la Luna. Tiene que haber una meta importantísima para organizar la energía del mundo. Hicimos esto con la Luna, biología, física, ingeniería, etcétera. Y tenemos muchas cuestiones de seguridad ambiental, pero no estamos organizados alrededor de una meta. Estoy hablando solo de Estados Unidos y China. Forzar a los dos países, los más grandes contaminantes y la economía más grande, tienen más responsabilidad, tienen más recursos, todos se pueden unir, pero a esos dos hay que agarrarlos y hacer que hagan esto. El Perú puede iniciarlo, cualquier país puede iniciarlo. Ya hay un acuerdo para hacer algo, pero ese algo es tan débil. Todo lo que están haciendo ahorita, Estados Unidos dice, esto es lo que hacemos, China dice, esto es lo que hacemos. Muy bien, estamos cooperando. No, solo estamos compartiendo lo que estamos haciendo, no estamos haciendo que el juego avance. Si Estados Unidos lo hace, China lo va a hacer, porque hay un acuerdo, pero no hay músculo, no hay fuerza, no hay coraje, no hay tripas, y no hay meta. He mencionado ya los acuíferos que están reduciéndose. Mucho del agua está controlada por varios países y esta es una prescripción para la guerra perpetua. Los egipcios no van a aceptar que el Nilo se seque. No lo van a aceptar. Tenemos que crear nuevos enfoques para el agua. Uno lo he mencionado ya.